penitencia y oración. Un carmelita descalzo. Introducción. Las aves, para poder volar, necesitan las dos alas. La que no disponga de alas no podrá levantarse de la tierra. Asimismo, los cristianos, para despegarnos de las cosas de este mundo y elevarnos a las cumbres evangélicas, necesitamos de las alas de la oración y la penitencia, sin las cuales nos sería del todo imposible levantarnos un centímetro del suelo. Así como los mandamientos de la ley de Dios son 10, pero todos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Del mismo modo, las virtudes necesarias para ser perfecto son muchas, pero la penitencia y la oración son el fundamento y la base de todas las otras. Y quien se descuide en estas dos virtudes no podrá adquirir ninguna otra. Sin oración no hay salvación. Esta frase era un dogma para los santos. Y sin penitencia no puede haber oración, porque la oración perseverante es una de las más grandes penitencias. Sin oración no hay luz, y las verdades que han de movernos a la virtud se ven de una forma tan oscura, imperfecta y confusa, que no pueden hacer en nosotros la necesaria fuerza para mover nuestra voluntad a desearlas. En la oración, decía Santa Teresa, es donde se consigue la viveza de los deseos, las firmes resoluciones, el comenzar a aborrecer el mundo, el ver muy claro su vanidad. Pero sin oración, todo se ve tan imperfectamente que no acabamos de decidirnos a nada. Por eso, los santos la practicaron y la recomendaron tanto que no hay cosa que nos inculcaran con tanta insistencia como la práctica de esta virtud. Y cada uno de nosotros podrá comprobar por propia experiencia que sólo por ella hemos conseguido la poca virtud que poseamos y el poco conocimiento de la verdad que tengamos. Pues, ¿por qué muchos de nosotros nos empeñamos en querer ser almas virtuosas y de mucha caridad al tiempo que descuidamos la oración, único medio por donde podremos conseguir todo lo demás? Algunos dicen: no tengo tiempo para hacer oración, tengo otras muchas cosas que hacer y mis obligaciones me lo impiden. ¿Pero es que puedes hacer algo útil y provechoso descuidando la oración? Sin oración no puedes conocer a Dios, y sin conocerlo, no lo amarás. ¿Hay algo más importante que amar a Dios? A Jesucristo todos le andaban buscando, para que los socorriese en sus necesidades y para que les enseñase su doctrina, y sin embargo, él se retiraba a los sitios solitarios para hacer oración. ¿Acaso lo que tú tienes que hacer es más importante que lo que hacía Cristo, que tienes que dejar la oración? Pero no es este el motivo de que descuides la oración. El principal motivo de que tú descuides la oración no es por el trabajo que te cuesta concentrarte para hablar con un Dios que no ves ni sientes cerca de ti. Cierto que supone un acto de fe muy grande estar largo rato conversando con aquel que no vemos ni sentimos que nos oiga. Pero él lo dijo, y sus palabras no pueden faltar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. La penitencia es necesaria. Necesidad de la mortificación. La mortificación y la penitencia no se pueden mirar ni explicar bajo un aspecto puramente humano y natural. Abrazar el dolor por el dolor es contra la naturaleza. El ser humano, y aun todos los seres vivos, teme el dolor y lo huye. Hasta las plantas lloran con lágrimas de savia, que es su alma, los golpes o incisiones que reciben.
No hay explicación convincente natural para la existencia del dolor. Solo lo enseña la fe, y es sobrenatural. El hombre ha sido creado para la felicidad de todo su ser, y el cuerpo anhela el regalo y busca la comodidad y el bienestar. También el cuerpo ha sido creado para la felicidad y no puede dejar de desearla y buscarla. Y la felicidad del cuerpo como cuerpo está en el gusto de los sentidos y en el regalo y bienestar. Los árboles y las plantas se inclinan buscando la caricia del sol y de la luz, y, a su contacto, reciben color. El cuerpo se inclina hacia la delicia y gusta de lo agradable y cómodo. Pero la mortificación y la penitencia son necesarias en esta vida para conservarse en la gracia y para el desarrollo de la vida espiritual, y lo son mucho más para el triunfo del amor de Dios y la unión de amor con Dios. Errores contra la penitencia. En estos nuestros días se está recibiendo y haciendo propaganda, hasta por hombres que se dicen estar consagrados a Dios y ser ministros de Dios, y abrazaron la vida sacrificada, de que ni es necesaria ni aún es prudente hacer penitencia. Se dice que Dios creó al hombre para que lo pasara lo mejor posible también en este mundo y diera gusto a su cuerpo, que no quiere Dios que atormentemos nuestro cuerpo, y hacer penitencia es atormentarlo. Ya en los siglos que nos precedieron se intentó propagar este error. Por esta misma razón, se habla con menosprecio de lo que hasta ahora se había tenido como la virtud más hermosa, no estimando la virginidad y no solo posponiéndola al matrimonio, sino despreciándola como contraria al bien común e imposible de vivir, y aún se ha llegado a negarla en la Virgen. La defección de tantos sacerdotes y religiosos es consecuencia de este error. De tal manera ha entrado el materialismo en los corazones, que ciega las inteligencias, mata la fe y propaga el error. Rara es la herejía que no predicara ya eso mismo en los siglos que nos precedieron, y fueron siempre sacerdotes, religiosos y obispos los que las inventaron y difundieron. Se pretende poner mancha en las virtudes más admirables de la Iglesia. ¿Qué dirían y qué harían tantos penitentes y tantas vírgenes que entregaron sus bienes a los pobres y a las obras de misericordia, y se ofrecieron a Dios, abrazando una vida pobre y muy austera, retirándose a vivir en gran recogimiento, apartados de todas las diversiones, pasatiempos y curiosidades del mundo, y renunciaron a su propia libertad, poniéndose en la voluntad de Dios por la obediencia al superior y a las leyes profesadas? ¿Qué diría San Pedro de Alcántara, que hizo pacto con su cuerpo de no darse ningún gusto? ¿Qué dirían los mártires que abrazaron tan terribles tormentos hasta dar su vida atenazada por los verdugos antes que negar su fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero? ¿Y qué hizo, qué vivió y enseñó Jesucristo? El hedonismo es antievangélico. La Iglesia, infalible, nos propone ahora nuestra veneración a tantos santos y fundadores de órdenes religiosas que practicaron y nos inculcaron la penitencia y nos dejaron trazado con la legislación una vida de penitencia. Y Dios los confirma haciendo milagros por la mediación de todos estos santos que fueron tan penitentes y tan sacrificados. Nuestro Señor Jesucristo abrazó una vida pobre y dura, y ofreció esa su vida del modo más cruel y más ignominioso para la redención del mundo. ¿Y por qué el mismo Jesucristo escogió ofrecer a Dios como obsequio de expiación su fama y su honra, que es lo que más nos cuesta a todos? Enseñar y predicar la comodidad y el regalo es seguir la sensualidad y es antievangélico. Perdona, lector amadísimo, que me haya dejado llevar de este desahogo momentáneo ante la impresión tan acongojada
que me produce esta terrible granizada que actualmente está cayendo sobre la Iglesia, haciendo estragos en todos los fieles y ocasionando los mayores en los consagrados a Dios, fomentado por los pastores de las almas y pseudoteólogos, y con ello matando las vocaciones religiosas y sacerdotales. Porque el materialismo y el hedonismo han entrado en la Iglesia y se han metido en los mismos conventos, convirtiéndolos en ruinas y destrozando la observancia y el espíritu de santidad que siempre se había vivido en los monasterios. El humo del infierno ha entrado en la Iglesia y en los conventos porque sus moradores han abierto la ventana. Jesús hizo y mandó la penitencia. Tú aspiras, como deseo aspirar yo, a lo más alto y hermoso, a lo más perfecto y santo que puede darse. Y Dios lo quiere y nos lo manda, como es la unión de amor con Dios. Y Dios no hace esta unión con el alma, que no vive la penitencia y que no se purifica con ella, preparándose y fortaleciéndose para el abrazo amoroso del amado con la penitencia y recogimiento. Nada te diré de la purificación puramente interior. Dios mismo se encarga de hacerla en las almas. Es la más delicada y la más dolorosa. El alma nunca llegaría a hacerla en sí misma, porque no sabe y porque no se atreve. Porque no atina bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a Dios, según dice San Juan de la Cruz. Dios obra primorosamente en esta purificación del alma sin que el alma lo sienta o se aperciba. Pero Jesucristo hizo penitencia, no por sí, sino por nosotros y para mérito suyo. Jesucristo sufrió más que los demás hombres y fue nuestro ejemplar y modelo. Jesucristo, según el Evangelio de San Lucas, dijo: Si vosotros no hicierais penitencia, todos pereceréis igualmente. El mismo Jesucristo alabó la penitencia que hicieron los ninivitas, y con ella alcanzaron el perdón de la amenaza divina. En la historia leo, admirado, de qué medios naturales se sirvió el Señor para conceder el perdón a Nínive. Medios desconocidos para ella, pero quien alcanzó el perdón fue la penitencia de todos los ciudadanos y del mismo rey, y hasta de los animales. Los santos hicieron penitencia y se santificaron. La santidad no es la penitencia, la santidad es la caridad, es el amor a Dios. La penitencia es un medio para la santidad y es necesaria para que Dios realice la unión de amor con el alma. Y es también un medio para convertir las almas. La penitencia prepara la unión de amor con Dios. Jesucristo nos redimió con su pasión y es el Virgen, esposo de las almas vírgenes. San Pablo predicaba a los gentiles y a los israelitas a Jesucristo crucificado. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, lo cual para los judíos es motivo de escándalo y parece una locura a los gentiles. Y con esta predicación convirtió a los paganos, enfervorizó a los convertidos y se enfervorizaba y animaba a sí mismo. Nos expone su vida y sus ansias con las siguientes palabras: A mí, líbreme Dios de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está muerto y crucificado para mí, como lo estoy yo para el mundo. Y aún más terminantemente escribía: Los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Aquí está cimentada toda la doctrina de la penitencia que los santos y los doctores de la Iglesia vivieron y nos enseñaron. El alma santa se conserva santa en el cuerpo inmolado como Jesús, y así la une Jesús con él. La penitencia de los santos. Si ahora alguno quiere decirnos que no se practique la penitencia, sepamos claramente que esa doctrina es antievangélica y antiapostólica,
y aniquiladora de las órdenes religiosas y del mismo sacerdocio, ya que las órdenes religiosas han abrazado vivir la perfección con los consejos evangélicos. Quiero solo recordar la doctrina de algunos santos sobre la mortificación como necesaria para la santidad y para la unión de amor con Dios, y aún para la salvación de las almas de nuestros prójimos. No ha llegado a mi conocimiento santo alguno que no haya practicado penitencia y expresado sus frutos y su necesidad, según las fuerzas de cada uno. Siempre y en todas las vidas de los santos, veo que se destaca la doctrina de la necesidad de la penitencia, lo mismo que la necesidad de la oración. No menos que los anacoretas y los contemplativos, en sus desiertos y conventos, se mortificaban los apóstoles y activos mensajeros del Evangelio en la preparación de sus excursiones misioneras y durante el apostolado. Y, porque mejor que otro alguno conocían la necesidad de la penitencia para hacer fruto espiritual en las almas, acudían a las almas santas pidiendo penitencias para ablandar y enfervorizar los corazones, además de la que ellos hacían. El principio fundamental en que se basaban para enseñarlo y vivirlo era, después del mandato de Jesucristo, la imitación del mismo Jesucristo. La primera penitencia, después del amor propio, era la inmolación de su cuerpo en virginidad. El amor une y compenetra. El alma que ama a Dios imita a Jesucristo, aspira a su unión y compenetración, se hace una con Jesucristo ofrecido e inmolado en la cruz, une consigo las almas ofrecidas e inmoladas en la cruz. Jesucristo con la cruz a cuestas, y destrozado y despellejado en la cruz, y el cristiano regalado no se parecen en nada y tienen total discrepancia. Así lo hacía resaltar con varias comparaciones el santo Juan de Ávila, y escribía: lo primero y principio de cosas mayores en que le habéis de imitar, sea en la exterior aspereza y mortificación de vuestro cuerpo, para que tengáis alguna semejanza con el suyo divino. Y sentencia suya es, que sólo el padecer declara quién es amigo verdadero y fingido de Jesús. Y Fray Luis de Granada escribía que la cruz es la señal de privanza que el cristiano tiene con Dios. Y de modo clarísimo hace resaltar San Juan de la Cruz la necesidad de la penitencia cuando, suplicándole un religioso que aminorase la que hacía porque dañaría su naturaleza no muy fuerte, le contestó: si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiere alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura y más alivio, no la crea ni abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y desasimiento de las cosas. Y jamás, si quiere llegar a la posesión de Cristo, le busque sin la cruz. ¿Quién no se ha admirado leyendo la vida de San Vicente Ferrer, de la multitud de penitentes que le acompañaban en sus misiones, y de los muchos instrumentos de penitencia que llevaban para vender entre los oyentes? ¿Y qué decir de las penitencias que él hacía sin dispensarse por el mucho y continuado trabajo que tenía? ¿No era esto lo que ayudaba a traer las gracias de Dios sobre sus auditorios? Sobre la penitencia, escribió esta enseñanza: conviene tener en sí la cruz de Cristo, que tiene 4 brazos. El primero es la mortificación de los vicios. Segundo, la renunciación de todos los bienes temporales. El tercero, menosprecio de las carnales aficiones de los padres. El cuarto, menosprecio y abominación de sí mismo. En todos los tiempos, los santos contemplativos y los santos del apostolado activo, como Jesucristo, como los apóstoles, han practicado y enseñado la penitencia. Por el contrario, el regalo y la comodidad traen la apostasía y la herejía.
¿Por qué los pseudoteólogos llegan a negar el infierno? Bien conocida es la frase de Santa Teresa de Jesús: regalo y oración no se compadecen. Lo que la santa dijo hace 4 siglos no ha perdido ni actualidad ni vigor. En estos tiempos, escribe Thomas Merton: si el monje es un hombre de oración, también es un hombre de sacrificio. La oración y el sacrificio se completan. Es una vida espiritual bien integrada. Son simplemente 2 diferentes aspectos de la misma realidad. El Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II nos dice: es necesario que todos los miembros se asemejen a Cristo. Siguiendo sus huellas en el sufrimiento o en la persecución, nos unimos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con Él, para ser glorificados con Él. Y el apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación en nuestro cuerpo. La misma doctrina nos repite en varios lugares más. No creo que haya dejado de tener actualidad este concilio. Un medio para la unión con Dios. El más delicado y alto efecto de la penitencia es preparar el alma para la unión con Dios. Quiere Dios hacer su unión de amor con todas las almas, y no puede realizarla porque las almas no corresponden al llamamiento que, lleno de amor, les hace desde la cruz. Sé, Dios mío, que quieres hacer la unión de amor con mi alma, quieres hacerte mío y hacerme tuyo, y no puedes, porque yo no coopero, porque yo no quiero poner los medios que has establecido para hacerla, y sin mi cooperación no la haces. Abrazaste a San Francisco desde la cruz, diste a Santa Teresa el clavo teñido en tu sangre para hacer el matrimonio espiritual, que es la unión más perfecta. Sé que el alma tiene que subir al árbol de la cruz y alimentarse de sus frutos si quiere verdaderamente que tú seas suyo y tener tu misma vida. La unión se hace en la cruz, y si rehúsa subir y abrazar la cruz, no se puede obtener tu unión de amor, tu abrazo de amor y de comunicación de bienes. ¿Por qué no hace Dios la unión? San Juan de la Cruz, que escribió todas sus enseñanzas para encaminar a las almas a la unión y animarlas a que se preparen, porque es el mayor bien que puede darse, se lamenta apenado, ¿por qué son tan pocas las que llegan a esa hermosísima cumbre de la unión? No lo diré yo con palabras mías, nos lo dirá San Juan de la Cruz con palabras suyas, de su tiempo y de todos los tiempos, mientras se viva el Evangelio, mientras Dios sea santificador, mientras la apostasía no haya cegado la razón o vendado los ojos del alma para no ver la fe. Dice el santo: nos conviene aquí notar la causa por la que hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios, en lo cual es de saber que no porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, pues antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que, como los prueba en lo menos y los haya flacos, de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación. Eche de ver que lo serán muchos menos en lo mucho, y así no vaya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. Y así, hay muchos que desean pasar adelante y con gran continuación piden a Dios que los traiga y pase a este estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones, según es necesario, no quieren pasar por ellas, huyendo el camino angosto de la vida. Oh, almas que queréis andar seguras y consoladas en las cosas del Espíritu, si supieseis cuánto os conviene padecer sufriendo para venir a esa seguridad y consuelo, y cómo sin esto no se puede llegar a lo que el alma desea, sino antes volver atrás. En ninguna manera buscaríais consuelo de Dios ni de las criaturas, mas antes llevaríais la cruz, y puestos en ella, querríais beber allí
la hiel y el vinagre puro, y lo tendríais a gran dicha, viendo cómo, muriendo así al mundo y a vosotros mismos, viviríais a Dios en deleites de espíritu. No se ha de olvidar que la santidad es el amor a Dios con obras. Quien dice que ama y no tiene obras, tampoco tiene amor ni va por el camino de la santidad. Las buenas obras y la penitencia en sus variadas manifestaciones se fundan en el amor de Dios, pero el mismo santo nos dice que el amor está en la médula de la cruz, y la medida del amor es la cruz, y la cruz es la bandera que ha de estar implantada en el corazón. El amor a la cruz conservaba hermosa y floreciente la observancia y santidad de las órdenes religiosas. Al quitar esta bandera santa, se desploman y arruinan las religiones. De sí misma escribe Santa Teresa de Jesús que cuando sentía con más vehemencia el amor, procuraba desahogarlo con penitencias externas, como también escribe que la medida de poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. Jesucristo redimió al mundo desde la cruz y por la cruz. Las almas han de santificarse y acrecentar en sí mismas el amor por la penitencia y por la cruz. Los apóstoles y los santos contemplativos, y los apóstoles y santos activos, han convertido las almas y las naciones con la oración y penitencia, y predicando a Jesucristo crucificado, verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero Redentor y perfecto modelo. Las órdenes religiosas brillan en santidad, mientras viven el amor de Dios con penitencia, y en proporción de ese amor y de esa penitencia. Si llega un día en que las almas se proponen otro modelo y buscan otro fin, las órdenes religiosas buscan, enseñan y viven el camino del regalo y de lo mundano, huyendo de la cruz y del trato con Jesús, han salido ya de su fin. Ya no buscan la santidad. Han entrado en la senda de la apostasía. Serán lazo de perdición para las almas. Paganizarán de nuevo el mundo que debían santificar. Dios borra de su libro las órdenes religiosas mundanizadas y reciben el desprecio del mundo. Son irrisión del demonio, y Dios las deshace por su infidelidad. Tenían el fin más noble y se desplomaron en la ignominia. El estandarte de Jesús es la cruz. Dios no deja de darnos voluntad y fuerzas para llevarlo siempre muy alto y firme en el corazón y en el cuerpo. San Pedro dijo desde el primer momento de la venida del Espíritu Santo esta verdad inmutable a través de los siglos. Fuera de Él, no hay que buscar la salvación en ninguno otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debemos salvarnos. Si no se vive la penitencia, no hay vida espiritual, y es imposible que Dios haga la unión de amor con el alma, ni aún puede haber salvación. Muy recientemente se lo decía Jesús a Benigna Consolata: sin penitencia no puede haber virtudes, ni es posible progresar en el camino santo que conduce a la unión con Dios. Necesidad de la oración. Almas de oración. Prefiero continuar este capítulo sobre la oración, expresando también en esto la verdad con palabras muy acreditadas de los santos, mejor que con mis propias palabras. Hablar de la oración es hablar de la actualidad más importante de todos los tiempos, y no deja de serlo en estos momentos. Yo pienso que lo es ahora, aún más que en los siglos que nos han precedido. Por esto, amplío un poquito más lo que ya queda indicado antes. Decir almas de oración es decir almas santas, como ya expresó San Ignacio. Pero no son frecuentes las almas de oración. Anunciar que se ha de tener oración es, para una inmensa multitud, anunciar algo de pánico. La oración es, para las almas que dicen desear ser espirituales, lo más necesario, lo más deseado, lo más temido para muchas y lo más huido. Su misma grandeza y hermosura
y la dificultad de tenerla con alguna perfección y recogimiento asustan. Ser alma de oración es romper con todo lo que ensoberbia y disipa. Estar en la oración es estar en contacto directo con Dios, recibiendo su gracia. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz inculcan mucho que haga cuenta el alma de que solo existen Dios y el alma con Dios y Dios en el alma. Esta verdad o atención ya la consideró muy importante el abad Alonio en el siglo V, diciendo: si el hombre no dijere dentro de su corazón, en el mundo estamos solos, Dios y yo, no encontrará la quietud del recogimiento. Apotegmas. Ser alma de oración es vivir la caridad y declarar la guerra a toda vanidad, apetito y resentimiento. Es vivir la mansedumbre y abrazarse con el heroísmo más constante, en la mayor humildad para llegar a ser estrechado entre los brazos amorosos de Dios. Es enfrentarse decididamente y para siempre con el mundo, el demonio y la carne hasta vencerlos totalmente. Es vivir la caridad divina y fraterna, sin envidias ni preferencias. Jesús y los apóstoles. Reflexiona, alma mía, un poco sobre la grandeza, necesidad y dificultad de la oración. Lánzate a la oración, que es lanzarte a la mayor dificultad para obtener el más grande y más glorioso heroísmo y el más alto y dichoso bien. Pide a Dios la perseverancia en tener la oración que ahora te propones. Ni te desalientes por dificultades que tengas, por diversas y encontradas opiniones que oigas, o porque te parezca que no haces nada y que no adelantas nada. El foco que está luciendo no hace nada, pero, hecho el vacío y conectado con el fluido, luce como luce el alma que está mirando y atendiendo a Dios. Es muy razonable que el mayor bien exija el mayor y más constante esfuerzo y tiempo. Y la oración es para obtener el mayor bien, el bien sobrenatural, la unión con el mismo Dios, y en la unión con Dios conseguir todos los demás bienes convenientes. Fue el mismo Jesucristo quien nos enseñó la necesidad de la oración, y que conviene orar perseverantemente y no desfallecer. Fue el mismo Jesucristo quien pronunció estas terminantes palabras: velad, pues, en todo tiempo. Estaba Jesús durante el día enseñando en el templo y, al salir, pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Fue el mismo Jesús quien, por este tiempo, se retiró a orar en un monte y pasó toda la noche haciendo oración a Dios, como había pasado toda la Cuaresma, como había pasado toda su retirada juventud en la paz y el trabajo de Nazaret, como en medio de sus actividades apostólicas durante el día, tomó al atardecer a sus 3 más amados discípulos y los condujo al silencio del monte Tabor a orar durante la noche. La oración fue vida de Jesús y de la Sagrada Familia en Nazaret, y la oración fue mandato principalísimo de Jesús, según nos dice el Evangelio. De Jesús lo aprendieron los apóstoles, lo vivieron y nos lo enseñaron. Orando, se prepararon en compañía de la Virgen para recibir al Espíritu Santo en el retiro del cenáculo, y lo recibieron y obraron maravillas en su virtud. Se desentendieron de los bienes materiales y de su administración para no disiparse ni distraerse, y con esto podremos emplearnos enteramente en la oración y en la predicación de la palabra divina, como lo había hecho Jesús. Y por este modo de vida, les dijo que ellos no eran del mundo. La oración es lo más grande. Perdóname, amadísimo lector, que repita y encarezca lo que tú tan delicada y amorosamente vives y sabes. Pero las corrientes de doctrinas que ahora se difunden y se quisieran hacer prevalecer, me han movido a exponer y reafirmar esta doctrina enseñada directamente por Jesús y por los apóstoles, y la doctrina y la práctica contraria a ella
Es enseñanza contraria a la de Jesús en su Evangelio y también a la doctrina y vida de los apóstoles. Como esta actualidad me ha movido a poner aquí, como un paréntesis, estos 3 capítulos. Pero sin la oración con penitencia, ni habría santificación de la propia alma, ni habría conversión de las almas de los prójimos que están apartadas de Dios y le desconocen. No es suficiente la oración y la penitencia para convertir las almas y hacer apostolado eficaz. Es necesaria la predicación, pero sin la oración no tendría eficacia. La oración, la penitencia y la predicación han de estar unidas, como han de estar unidas y ayudarse mutuamente las almas contemplativas y las almas de apostolado activo. Los apóstoles activos y las almas orantes y expiadoras deben ser santas, unidas a Jesús y formando un mismo cuerpo y un mismo espíritu. Nunca haya escisión, ni envidia, ni oposición entre ellas, sino compenetración y unión, mutua ayuda y mutuo ofrecimiento. Son un mismo corazón en el de Jesús y un mismo ofrecimiento con el mismo Jesús. No puede haber división. Es necesario siempre orar. La oración es lo más grande, o conduce a lo más grande. La oración lo alcanza todo y lleva al regalo de la unión de amor con Dios, a lo más alto y delicado de la gracia, que es vivir la vida y la naturaleza y las perfecciones de Dios por participación y comunicación, como ya queda expuesto en capítulos precedentes. La oración en sí misma es unión con Dios. Será tan perfecta la unión como sea perfecta la oración. La oración que trata con Dios aspira a unirse con Dios. La oración es unión con Dios. Desde la más tibia y floja aspiración y más difuso deseo de tratar con Dios hasta la más íntima y más afectuosa y regalada comunicación con Dios en el matrimonio espiritual. Este concepto, en una u otra forma, se encuentra en todas las varias definiciones que de la oración se han dado, porque es esencial y el perfecto. Ya lo expresó el antiguo Evagrio Póntico, diciendo que es elevación del espíritu hacia Dios, y lo recogió en la más ordinaria definición que de la oración dio San Juan Damasceno, y la aceptó Santo Tomás. Es la elevación de la mente a Dios y petición a Dios de las cosas que convienen. Santa Teresa de Jesús, en su definición especial, muy fuera de los modos comunes de los autores, destaca esa misma idea cuando dice: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. El amor une, y si la oración es tratar de amor entre amantes, es tratar de la unión misma. Ya San Juan Clímaco destacaba esta idea principalmente y daba los medios para poder conseguirla. Oración, decía, según su condición y naturaleza, es unión del hombre con Dios. Y explica cómo se había de hacer para conseguirlo, diciendo: la oración del solitario no sea perezosa, sino devota y continua, y una perfecta ocupación del alma con Dios mediante una ardentísima caridad, la cual ha de ser tan constante y tan fija que ningunos ladrones la pueden robar. Imposible es que el que nunca jamás aprendió letras pueda leer, pero mucho más imposible es que el que no libertó su corazón de cuidados y congojas pueda tener perfecta oración y contemplación. Se presenta ya la bella figura aureolada del alma de oración, porque el ejercicio de la oración acrecienta el amor, hace florecer las virtudes, da mayor conocimiento y más ansia de Dios y aumenta la gracia. El alma de oración es alma santa. No puede darse alma de oración sin virtudes, sin recogimiento, sin gran desarrollo de la vida de gracia. Perseverar en la oración. De aquí el consejo de los santos.
se tenga la oración continua y larga, y no se desista de la oración por mucha aridez y pesadez que se sienta. No se llega a ser alma de oración por falta de decidida perseverancia, porque el apetito espiritual busca más el gusto que al mismo Dios. Y la oración es estar con Dios, tratar con Dios, mirar a Dios como Dios quiera, ya sea en afecto, ya sea en la mayor desolación. El sol siempre es sol y luce como sol, y Dios es el sol del alma. Solía repetir San Felipe Neri que quien no puede orar 20 horas no tiene espíritu de oración, y su confianza en Dios era tan grande que decía: cualquier cosa que yo pidiera al Señor, estoy cierto de conseguirla, con tal que tenga tiempo de orar antes. Fray Luis de Granada aconsejaba largos ratos diarios de oración, perseverar en la oración y no dejarla por la pesadez que se sienta. Y la causa de no llegar a ser almas de oración y triunfar en la oración es la falta de perseverancia. El foco bien preparado luce mientras está en contacto con la corriente eléctrica. Y no quiero dejar de solazarme con la doctrina que me enseña Fray Juan de los Ángeles, resumiendo a muchos autores. Muy importante para cuantas almas dicen que desean y aspiran a ser de oración y santas. Dice el discípulo: a la cuenta que ahora has echado 5 horas y media das a la oración mental, y no parece posible, a lo menos en las religiones donde, por obediencia, se ocupan los religiosos muchas veces en ocupaciones exteriores y aun en rezar el oficio divino, que lleva gran parte del día. Maestro, de las ocupaciones de la obediencia no tengo que decir, sino de las que los mismos religiosos se buscan, con las cuales cada día se hacen inhábiles para las cosas del espíritu, y de manera que no hay cosa para ellos más grave y pesada que el rato que gastan en la oración. Eso tiene destruidas las religiones, porque, disminuyéndose en ellas el ejercicio del espíritu, se disminuye la perfección, y acabándose, se acaba todo el lustre y hermosura de ellas, y todo el bien. Qué pocas veces he visto religiosos aprovechados con la oración mental de comunidad, aunque sea de 2 horas y media como entre nosotros se usa, y los que lo están, añaden sin duda mucho más en sus celdas y rincones. Une con Dios y le trata. La oración es unión con Dios o tiende a la unión con Dios. Los autores de todos los tiempos han expresado siempre esta idea bajo una u otra forma. He citado los escritores espirituales de los primeros tiempos del cristianismo. Santo Tomás escribió en una frase como suya esta verdad, en la que recogía el pensar de los antepasados y la definición del Damasceno. Esto es lo que principalmente se ha de pedir en la oración, que nos unamos a Dios. La oración es petición a Dios, pero petición de unión con Dios principalmente. Todas las demás peticiones están dirigidas a esta. En estos mismos tiempos acaba de escribir Baldomero Jiménez Duque: la oración une con Dios, con ese Dios al cual lleva, ante el cual se abre el alma. Ella proporciona una unión intencional con Él. Recuerda a Dios, fija la atención en Dios. Como Dios está realmente presente, como el objeto de su pensamiento y de su amor está allí, le encuentra, le toca, diríamos, le abraza, y la unión resulta más apretada, más plena. Porque la oración conduce y pone en lo más grande y une con Dios, dijo también Santo Tomás, que la vida contemplativa es de suyo mejor que la vida activa. No dejarla por nada del mundo. La oración es necesaria para la santidad, y como es el mismo acto y ejercicio de amor, es la manifestación y el desarrollo del amor. Para llegar a ser almas de oración, son necesarias largas horas de oración diaria y perseverancia en no dejarla ni disminuir el tiempo. Porque es frecuente desistir y no perseverar determinadamente en el ejercicio de la oración. Las almas no llegan a la unión prometida por el Señor
ni a desatarse de los apetitos y la atracción del gusto. No se ve en sí la oración que hacen las almas, pero se ve en las virtudes. Cuando el rosal está bien cuajado de hermosas rosas, manifiesta la vitalidad de su savia. Santa Teresa pone todo su esfuerzo en animar a que, por dificultades y obstáculos que se presenten, no se deje la oración. Ella misma fue el gran modelo del triunfo de la oración y escribe que la peor tentación que tuvo fue que dejó la oración un poco tiempo por considerarse indigna de tenerla, y por esta tentación se iba a acabar de perder. La doctora mística llamó a las almas de oración siervos del amor, calificativo el más tierno y alentador. Pues nada hay como ser siervos del amor infinito de Dios. La perseverancia en la oración la preparó a ella para las inefables mercedes sobrenaturales que Dios obró en su alma. Comenzando a quitar ocasiones y a darme más a la oración, comenzó el Señor a hacerme mercedes, como quien deseaba que yo las quisiese recibir. Y me cubría el Señor de aquella suavidad y gloria que me parecía toda me rodeaba y que por ninguna parte podía huir, y era así. Santa Teresa, en la oración, miraba principalmente a Jesucristo y a Dios dentro de sí misma, y se veía rodeada y llena de Dios. Su gozo era estar callada con Dios, y Dios obraba también calladamente en su alma hasta que estuvo bien preparada. Sin la perseverancia en los largos ratos de oración, no hubiera sido ni alma de oración, ni la santa de las grandes virtudes, ni la mística de mercedes, tan maravillosas como las que Dios le comunicó. El poder de la oración. San Pedro de Alcántara repetía este aforismo: la oración prolongada es madre de la oración regalada. Y la oración alcanza del Señor la gracia y las virtudes para la propia alma y para las almas de los prójimos. El santo apóstol Juan de Ávila citaba estas palabras de San Juan Crisóstomo: ¿Quién de los santos no venció orando? No hay cosa más poderosa que el hombre que ora. Y escribía él por su propia cuenta: como el arar y sembrar es medio para coger trigo, así la oración para alcanzar frutos espirituales. ¿Y quién no ha oído las ponderadas palabras de San Agustín sobre el poder de la oración con Dios? Sería extenderme demasiado y cansarte a ti que me lees si refiriera casos de cómo los santos alcanzaban de Dios los bienes espirituales para las almas, trayéndolas de la incredulidad a la fe, del mal camino a la práctica de la virtud, de una vida buena, aunque débil y no esforzada en la virtud, al más admirable heroísmo de la vida interior del desprendimiento, de oración, de presencia de Dios, de mansedumbre y caridad, de mortificación y vencimiento. En los santos se veían cumplidas las palabras de Jesucristo, que no vemos en nosotros por falta de perseverancia y de amor. Todo lo que pidiereis en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis. Si algo me pidierais en mi nombre, yo lo haré. Eso expresaba San Felipe Neri en su confianza en la oración. Eso nos refiere Fray Luis de Granada sobre la oración de Santo Domingo, cuando alcanzó lo que pidió con gran extrañeza de sus religiosos e hizo verdadera la expresión de Tertuliano. Qué rasgos y qué delicadezas tan paternales, repito, leemos en las vidas de los santos que les concedía el Señor casi como a modo de juego. Y aún lo hacía muy rápidamente a veces. Otras, después de larga oración. No solo en conceder la conversión de algún alma, que de suyo es sumamente importante y de trascendencia para la felicidad eterna, sino en deseos muy particulares, y en detalles y acciones de cariñoso amor. Leo en la vida de una de tantas almas santas desconocidas, Fray Miguel de los Apóstoles, que decía a su maestro de novicios: Padre,
que se me abrasan las entrañas, y este corazón lo siento como una fragua, que, estando para morir, no agonizaba ni moría. Y, quejándose al Señor, ¿por qué no le llevaba ya? Pues estaba desahuciado. Le respondió el Señor: ¿No ves que no puedo, porque tus hermanos los religiosos me lo impiden con sus oraciones? Le querían entrañablemente y pedían que no muriera. Y, vuelto a los religiosos, les suplicó cesasen de pedir su vida, y suspendida la oración de la comunidad con ese fin, enseguida, puestos sus brazos sobre el pecho, en forma de cruz y en oración, entregó a Dios su alma. Dios corresponde según la fidelidad de cada uno. No te canses, alma mía, de esforzarte en esta empresa, la más alta y gloriosa, la más rica y feliz. En este camino de oración no hay engaño. Dios premia por sí mismo y premia dándose a sí mismo en amor. Dios se pone a disposición tuya para concederte todas tus peticiones y todos tus deseos. En el momento en que tú prescindas de todo, te despegues de todo, te sobrepongas a todo y negándote a ti misma, seas totalmente de Dios, Dios te hará total y delicadamente suya, con una delicia y un gozo, como no puede haber otro semejante en la tierra. Es delicia y gozo de Dios para su alma amada. Depende de tu perseverancia en la oración, en el recuerdo de Dios, en el abrazo a la cruz. Depende de que te vacíes de ti en ti y en todas las cosas. De que te determines a pasar mucho tiempo con Dios, tu amado, muy a solas, con grande intimidad y atención. Escucha a Dios, que Dios te hablará. Depende de que te abraces a la cruz con amor, pues es abrazar al mismo Jesús, en quien está todo bien. Nada te negará Dios de cuanto le pidas por Jesús y de cuanto desees para ti o para las almas de tus prójimos. Hazte de Dios, Dios no dejará de hacerse tuyo. Si Dios no ha llegado a comunicarse en amor con las almas, es porque falta la fidelidad y la perseverancia del alma en la oración. Porque el alma no ha desocupado el corazón de sí misma y de las cosas, dejándolo todo para Dios, y por no haberse abrazado con la cruz. Hoy es tan necesaria la oración como lo ha sido siempre, y lo son el recogimiento y la mortificación. Pero en la actualidad es imprescindible mayor heroísmo de esfuerzo por los atractivos y regalos de la vida en estos tiempos. Dios no toma posesión del corazón de tierra, pero entra y llena y transforma en cielo el corazón vacío, desprendido y entregado. Apropiándome las palabras de Santa Teresa de Jesús, digo: deseábale con el bien que yo me parece tenía con tener oración, que me parece que en esta vida no podía ser mayor. Y solo digo que, para estas mercedes tan grandes que me ha hecho a mí, Dios, es la puerta la oración. Cerrada esta, no sé cómo las hará, porque, aunque quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla, no hay por dónde, que la quiere sola, y limpia y con gana de recibirlos. Y termino repitiendo las palabras anteriores para que se me graben imborrablemente en mi alma y en la tuya cuando lees esto, comenzando a quitar ocasiones y a darme más a la oración. Comenzó el Señor a hacerme mercedes, como quien deseaba que yo las quisiese recibir. Me cubría el Señor de aquella suavidad y gloria que me parecía toda me rodeaba y que por ninguna parte podía huir. Y era así. Los santos, con la oración y penitencia, hicieron florecer en su alma las flores de las virtudes hasta la más hermosa santidad. Los apóstoles santos, con la oración y penitencia, se santificaron a sí mismos y difundieron la verdad del Evangelio y el espíritu vivo de fe por el mundo y en las almas. Con la oración, penitencia y apostolado se convirtieron las naciones a la fe de Jesucristo. Dios mío, dadme el don de la oración en recogimiento, para que puedas hacer resonar dulcemente en mi alma, como lo deseas, tus armonías de cielo.
La dificultad de la oración viene de la dificultad de la perseverancia. El recogimiento es el secreto de la vida de oración. La dificultad de la oración está en saber recogerse. Logrado esto, se ha logrado todo.